Aquí vamos a demostrar esta identidad del ángulo doble. Tenemos la identidad del ángulo doble. Nos vamos a valer de una identidad. El coseno de 2x lo podemos poner como el coseno de x más x. Que eso es lo mismo que está ahí, el coseno de 2x es lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos una identidad que es la siguiente, que nos vamos a valer de esa identidad para resolver esto. El coseno de x más y de la suma del ángulo es igual al coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Entonces, partiendo de ahí, como es de x más x, vamos a cambiar esta notación aquí y vamos a poner como de x más x aquí. Donde esté la y vamos a cambiarlo por x. Donde esté la y vamos a cambiarlo por x. Pero aquí tenemos entonces lo que es el coseno por el coseno, que es el coseno cuadrado, y el seno por el seno, que es el seno cuadrado. Entonces, partiendo de ahí, esta función que tenemos aquí, al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Una identidad que es el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Vamos a utilizar una identidad pitagórica, que esta identidad que está aquí, y podemos sustituir uno de los dos, el coseno cuadrado, el seno cuadrado, en esta identidad que tenemos aquí debajo. Aquí podemos sustituirlo, despejamos uno de los dos. Aquí vamos a despejar uno y para la otra despejamos el otro. En el primero se puede despejar, se puede sustituir el coseno cuadrado, que es igual, el coseno cuadrado es igual a 1 menos el seno cuadrado, ¿verdad? Entonces, este coseno y el seno cuadrado pasa al otro lado restando. Bien, lo que se hizo fue que se tomó esta ecuación y se toma el coseno cuadrado como 1 menos el seno cuadrado y lo vamos a sustituir donde está el coseno cuadrado aquí. Entonces esto que está aquí, que ya yo lo voy a poner como el coseno de 2x nuevamente, es igual. Entonces, donde esté el coseno cuadrado, yo pongo 1 menos el seno cuadrado de x. Y ya simplemente es simplificar lo que yo tengo aquí y me va a dar el resultado que estamos resolviendo. Entonces, este 1 queda igual. El seno cuadrado menos este seno cuadrado a menos 2 seno cuadrado de x. Y esta es la primera identidad que tenemos aquí. 1 menos el seno cuadrado de x. Entonces ahora usted me permite, y yo voy a tomar esta identidad hasta aquí, y voy a sustituir, en vez del coseno cuadrado, voy a sustituir el seno cuadrado ahora en esta identidad aquí para demostrar la otra, esta que está aquí. Coseno, vamos a sustituir el seno cuadrado de x, que va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces el seno cuadrado de x lo vamos a sustituir por 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces igual a 1, ese 1 que está ahí se queda igual, menos el coseno cuadrado de x.
Entonces vamos a sustituir el seno aquí por esa identidad que es 1 menos el coseno cuadrado de x. Entonces aquí vamos a poner que esto es el coseno de 2x, que es lo mismo. De 2x sumando la 2x, eso es lo mismo. Entonces ponemos el coseno cuadrado de x que está aquí. Menos. Entonces, un paréntesis, es importante poner un paréntesis. Y esto es igual a lo siguiente. Al coseno cuadrado de... Preste atención, este menos va a cambiar los signos del 1 positivo y del menos coseno. Va a cambiar los signos. Aquí va a salir menos 1 más el coseno cuadrado de x. Entonces lo ponemos. El coseno de 2x, coseno cuadrado de 2x, menos este 1 que está aquí. Y aquí, que es esta que está aquí arriba. Entonces hemos demostrado las identidades para el ángulo doble del coseno, que en este caso el coseno de 2x, 1 menos 2 seno cuadrado de x, y aquí es igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. Cualquiera de los dos es válida. Entonces bien, muchas gracias por ver este video, comparta, denle me gusta y bendición.